El culto en esta tarde. Gracias por estar delante de la cámara para poder oír la palabra del Señor. Así que vamos a ir una vez más a la palabra del Señor, pero antes vamos a alabar al Señor, vamos a cantar un coro que nos recuerda de lo que Él hizo por nosotros, que Él descendió, Él vino, vivió en medio de nosotros, y no solamente eso, sino que entregó su vida para perdonar nuestros pecados, y por esa razón hemos recibido el perdón y la salvación. Así que ayúdenme a adorar al Señor ahí donde está. Y bueno, antes que se me olvide, simplemente quiero agradecer a todos a aquellos que han dejado sus comentarios, siempre que pueden ver un mensaje. A veces no podemos contestarles a todos o de una manera personal, pero sí estamos agradecidos porque siempre están pendientes y sobre todo que estamos orando por ustedes. Amén. Así que vamos a adorarle con esta canción, sobre todo, poder y rey. Sobre todo, poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú, fue por mí, por amor. Sobre todo, poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. La cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú, fue por mí, por amor. Por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú, fue por mí, por amor.
alabamos, Señor, y bendecimos tu santo nombre, Dios. Te damos gracias, Padre, por lo que has hecho, por nuestras vidas, Dios. Gracias por ese amor tan grande que demostraste en aquella cruz, para que podamos tener vida, Señor, no solo el perdón de nuestros pecados, sino también vida eterna, Dios. Te alabamos por lo que has hecho y aún por lo que vas a hacer, Dios. Gracias por tu palabra y gracias por cada uno de tus hijos, Señor, que hoy están, Dios, pendientes de lo que tú quieres hablar. Dios, trae dirección, Padre, habla a través de mi boca, Señor, y trae convicción, Dios, a cada uno de tus hijos, Padre, para que puedan entender, Señor, la importancia de poder obedecer tu palabra, Dios. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Abra su Biblia, Jueces capítulo 16, versículo 4 al 20. Pues es una de las historias más conocidas. De hecho, para aquellos que han estado en la escuela dominical, a los niños se les cuenta sobre esta historia, porque es una historia fascinante en la Biblia. Pero vamos a ver acerca de lo que Dios nos quiere decir en esta palabra. Porque he escuchado a gente decir: Pastor, ya no siento la presencia de Dios en mi vida. Otros se acercaron a decirme: creo que Dios ya no está conmigo, creo que algo he perdido. Es más, escuché también de un pastor, la declaración de él, un pastor que fue movido por Dios de una manera sobrenatural, fructífero, usado por Dios, y estuvo con el tiempo, se involucró en división en la iglesia, y más tarde él declara esas palabras diciendo: dejo de predicar porque ya no escucho de Dios. Ahora, todas estas declaraciones del cual te estoy hablando demuestran la ausencia de Dios en sus vidas, y todos ellos, de todos estos del cual te he hablado, todos ellos entienden y reconocen esa ausencia en sus vidas. Pero también existe otro problema que quizás es aún mayor, u otras posibilidades, es que hay gente que ni siquiera aún se han dado cuenta que Dios ya no está con ellos, que hay una ausencia de Dios en sus vidas, y siguen viviendo de una manera normal, una manera natural, como si no pasara nada. Y al igual que el personaje el cual vamos a estudiar, y ese personaje es Sansón. Así que la pregunta es, antes de que leamos nuestro texto: ¿cuántas personas habrán dentro de la iglesia que echen de menos a Dios? ¿Cuántas personas habrán dentro de la iglesia que ni siquiera se hayan dado cuenta de que Dios se ha apartado? ¿Qué me dice de usted? Vamos a leer nuestro texto, porque en esta noche yo quiero hablar de cuando Dios se aparta. Jueces capítulo 16, versículo 4 al 20. Dice así: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los principales de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón:
He aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ella y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si te hieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces, no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Vamos a hablar en primer lugar, Dios no quebranta su palabra, porque tenemos que tener claro eso como hijos de Dios. Es el hecho de que Dios no cambia. Si Él dijo sí, será sí, y si Él dijo no, será no. Él no cambia. Dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Es decir, en otras palabras, Dios nos ha dejado claro qué es lo que quiere que hagamos, qué es lo que no quiere que hagamos, qué es el pecado y cuáles son sus consecuencias, cuál es el camino que cada uno de nosotros debemos de seguir y cuál es el camino que Él no quiere que sigamos. Ahora quizás podemos decir, o puedes decir, pastor, pero eso ya lo tenemos claro. Y a lo cual te tendré que contestar es que la realidad es otra, porque aún en las Escrituras podemos ver a gente que no lo tenía tan claro lo que Dios había establecido. Si aún en las Escrituras había gente que no lo tenía tan claro, imagínate de cuánta gente hoy en día no tiene tan claro lo que dice la palabra de Dios y sobre todo si Dios va a ejecutar lo que dice en su palabra. Por ejemplo, la primera pareja, Adán y Eva. Usted sabe, Dios lo puso en el huerto y le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si comes de él ciertamente morirás. Ahora, todos sabemos la historia. Eva fue engañada, comió del fruto y también comió Adán. Ahora, la pregunta entonces que surge es, ¿qué estaba pensando o qué pensarían Adán y Eva al respecto de lo que Dios dijo? ¿Qué es lo que ellos esperaban cuando Dios descubre que ellos habían comido del fruto que
les había prohibido comer. Quizás en su pensamiento ellos pensaron que no iba a cambiar ciertas cosas. Por ejemplo, ellos creyeron que no iban a morir porque la serpiente les dijo que no iban a morir y creyeron en la palabra de la serpiente y que serían igual a Dios. Pero todos sabemos la verdad al respecto, y es que ellos fueron echados del huerto, el pecado entró en sus vidas, por lo cual la muerte también entró en sus vidas. Aunque ellos quizás pensaron que Dios podía cambiar de opinión. En una ocasión me encontraba en una peluquería, estaba esperando para que me cortaran el pelo, mientras estaba esperando que el peluquero terminara con el cliente con el que estaba, me di cuenta de que estaban hablando y escucho la conversación, y es que estaban hablando de Dios y del infierno. Y me llamó mucho la atención a ver qué es lo que ellos estaban diciendo al respecto. Entonces la conclusión a la cual ellos estaban llegando es que el Dios de amor no podrías hacer de que aquellos que no obedecieran a su palabra, aquellos que vivieron una vida desordenada, no los podía hacer de que ellos entraran en ese lago de fuego y azufre que dice las Escrituras. Porque en Apocalipsis 20, 10 al 15 dice esto: el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La palabra de Dios dice esto. Ahora este peluquero le está diciendo a su cliente: mira, yo lo que sé y lo que entiendo y lo que creo es que el Dios de amor, que si es verdad, escribió en Apocalipsis acerca del lago de fuego y azufre, no creo que haga de que a los que desobedezcan a su palabra sean lanzados ahí. Porque yo estoy convencido de que Él al final los dejará entrar a todos al cielo. Esa es la declaración que hicieron ellos. Ahora, en todo caso, hermano, si tan solo pensáramos en lo que está escrito en la palabra de Dios, nos diéramos cuenta que Dios no cambia, y si Él lo dijo, será. Porque Adán y Eva fueron echados del huerto, y la muerte entró en sus vidas. Ahora, por ejemplo, podemos hablar también de Saúl. Saúl fue escogido por Dios para ser el rey de Israel, y es más, Dios tenía un propósito en su vida, quería que su reinado sea duradero, pero él por su desobediencia fue desechado, y en su insistencia, en su cabezonería, en su terquedad, él persistió en esa desobediencia y él fue desechado. Aún podemos ver, por ejemplo, a David. Usted sabe la historia, que él cometió adulterio acostándose con Betsabé y tuvo el hijo. Es más, hizo matar a su marido Urías. Y en toda esta situación nace un niño, pero la palabra de Dios es clara a través del profeta, trayendo esta palabra directa de parte de Dios, de que el niño moriría y que la guerra no se apartaría de su casa. Y lo que el profeta dijo de parte de Dios se cumplió. Eso fue lo que sucedió. Aunque David quizás pudiera pensar que las cosas pudieran cambiar, tenemos que entender que si Dios nos muestra lo que debemos hacer, a la vez que nos ha mostrado aquello que no debemos hacer, tenemos que estar seguros que sucederá todo aquello que Él ha dicho.
Si nosotros vivimos en obediencia a la palabra del Señor, viene bendición. Si nosotros desobedecemos a la palabra de Dios, vienen consecuencias. Tenemos que tener esto claro, y es que lo que Dios ha dicho se va a hacer. Él no va a cambiar. Y si Dios habla de un cielo y a la vez habla de un infierno, no lo hace para asustarnos, porque esto es lo que decía peluquero. Él decía, no, sí está escrito en la Biblia, pero Dios lo dejó ahí simplemente para que nos asustáramos, nada más. Para que por ese miedo que tengamos, hagamos las cosas bien. Pero, hombre, ¿cómo puede un Dios de amor echar a su creación al infierno? Eso es imposible, por lo cual yo creo que Dios no lo va a hacer. Hermanos, si Dios lo ha escrito en su palabra, si Dios lo ha dicho, si Dios ha dicho que de esta forma tenemos que vivir y esa forma vamos a obtener la vida eterna, y si vivimos de esta otra forma y de esa forma es la perdición, será así. Es una de las cosas que tenemos que tener claros, y más en este tiempo. Vamos a ir entonces al segundo punto de lo que hace que Dios se aparte. Porque quizás podemos decir, usted me puede decir, pastor, pero ¿no es que Dios es omnipresente? Y yo le podría decir, sí, eso es uno de los atributos de Dios. Él es omnipresente. Pero aunque Él pueda estar en todo lugar, yo no me refiero a esa situación, sino que me refiero a que Él puede estar, pero tú no sentirlo. Él puede estar, pero tú no recibes revelación. Así como este pastor dijo, dejo de predicar porque ya no oigo de Dios, ya no recibo revelación de parte de Dios. Él puede estar, pero esos ríos de agua viva que antes fluían, ya no fluyen. El aceite ha menguado y el mover de Dios en tu vida va desapareciendo. A esto es a lo que me refiero. Mira, una de las cosas que hace que Dios se pueda apartar de nosotros es el pensar que puedo saltarme las normas de vez en cuando, sobre todo cuando no veo venir ciertas consecuencias a mi vida. Vamos a mirar un poco en nuestro texto, la vida de Sansón. Sansón fue escogido por Dios. Sansón fue separado por Dios como un nazareo. Es más, Sansón fue un milagro porque su madre era estéril y Dios hace el milagro en ella para que Sansón naciera. Y él fue separado, fue un nazareo apartado para Dios, y había ciertas cosas que no podía hacer como nazareo, y ya no solo como nazareo, sino también como israelita. Ahora, nosotros de la misma forma, hermano, hemos sido separados por Dios, hemos sido escogidos por Dios. Las Escrituras dicen real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, por lo cual hemos sido separados para Él, y que ya no somos del mundo, sino que somos de Él, y nuestra manera de caminar es distinta a la que era antes. Ya no caminamos como caminaba el mundo, ya no hacemos las cosas que se hacían en el mundo, porque hemos sido separados por Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Pero Sansón decidió saltarse algunas leyes. A pesar de ser escogido, a pesar de ser llamado, a pesar de ser separado, él decidió saltarse algunas leyes, y sobre todo porque ciertas consecuencias en su vida no las estaba viendo desde un principio. Vamos a ir mirando esto. Primero, lo que él hizo fue tomarse a una mujer de los filisteos, aún sabiendo que Israel no podía aparentarse con otros pueblos. Es más, aún su padre intentó convencerle, ¿cómo es posible? No hay mujeres en nuestro pueblo como para que tú puedas
ir a los filisteos a poder tomar una mujer, pero sin embargo él fue terco en esto, él insistió, a él le agradaba esa mujer, él quería tener esa mujer, por lo cual su palabra prevaleció en contra de sus padres y la tomó porque él quiso. Nosotros tenemos libertad, hermano, de poder decidir cada día, en cada momento de nuestras vidas, a pesar de poder ser hijos de Dios y poder ser llamados por Dios y tener un gran ministerio en nuestras vidas, aún todavía tenemos oportunidad de poder tomar decisiones. Sansón tomó la decisión equivocada de aparentarse con el enemigo. Pero lo interesante, y es la razón del punto, hermano, lo interesante es que él se encuentra con un león y el Espíritu de Dios desciende sobre su vida y él mata al león con sus propias manos. Se salta la norma, se salta la regla, desobedece, porque él cree que puede desobedecer, y aún el Espíritu de Dios desciende sobre su vida y mata al león. Por eso es que le decía, hermano, uno de los errores es creer que por no venir ciertas consecuencias a nuestra vida a causa de nuestros errores, creemos que podemos saltarnos ciertas normas, y no es así. Como le dije en un principio, Dios cumple su palabra, Él no va a cambiar su palabra. En Jueces 14, 5 al 7 dice esto: y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Tenemos que tener claro una cosa, hermano. Puedes que no veas o no percibas por un tiempo que hay consecuencias por tu desobediencia, y es más, puedes ver incluso a Dios moverse en ciertas cosas. Eso no quiere decir que Dios no haga lo que ha dicho que haría, a pesar de que Dios aún se siga moviendo. Si estás pensando que no pasa nada con hacer algunas cosas, estás entrando en un proceso de distanciamiento con Dios. Y eso es algo progresivo. No es de la noche a la mañana. Lo que le sucedió a Sansón no fue de la noche a la mañana, fue algo progresivo. Él cada vez fue dando un paso, otro paso y otro paso, hasta terminar de perder, hasta ver que Dios se apartó de él. El segundo error que existe es pensar que esa desobediencia es justificada. Porque si miramos la historia de Sansón, Sansón tomó a esa mujer porque le agradaba. Sería una mujer muy guapa, le entró por los ojos, supongo que sí, pero él justificó ese error utilizándolo como una estrategia para matar a los filisteos. Usted sabe, él fue levantado como un juez sobre Israel, y él iba a traer libertad a su pueblo de los filisteos, por lo cual él utiliza este error y lo justifica, este error, para poder llevar a cabo lo que se le ha encomendado. Es decir, él supuestamente se casa con esta mujer para poder matar a los filisteos. Y no solo eso, sino que lo que hace también es que al regresar, él se encuentra con el cadáver del león al cual mató, y descubre que dentro de ese cuerpo existía miel, y él coge esa miel y se va comiendo esa miel, disfrutando de la dulzura de la miel. Pero ahora, si cada uno de nosotros entendemos, ellos no podían tocar
un cuerpo inmundo, no podían hacer eso, lo que significa, hermano, que Sansón gustó y disfrutó de aquello que obtuvo de la inmundicia. A pesar de que Dios le haya dado favor con ese león. Esta es una de las cosas que muchos cristianos no entienden y pretenden cambiar lo que la palabra de Dios dice. Mire, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios nos dice las cosas que debemos de hacer y las que no debemos de hacer. Pero hoy en día muchos cristianos intentan cambiar esto. Algunos le dan su propia versión de las cosas, de lo que dice la palabra de Dios, y ellos sacan su propia conclusión, su propia versión de las cosas para poder mejorarlo a sus expectativas, a lo que ellos quieren conseguir. Sin embargo, otros ya directamente modifican cosas como si estuviera en una situación de actualizarla. Pastor, la Biblia es muy antigua, hay que actualizarla, y ellos parece que aumentan, quitan, añaden, disminuyen cosas en plan de actualizar las cosas para su antojo, para lo que ellos están determinando hacer, para lo que ellos ya se han propuesto hacer, justificando sus errores, diciendo de que no, esto es para la voluntad de Dios. Pero en realidad lo que están haciendo es degustar de lo que el mundo les está ofreciendo, y están disfrutando de las cosas que el mundo les está ofreciendo, por lo cual se están involucrando otra vez en la inmundicia del pecado. Pero justificándolo, porque a través de eso quizás pueden hablarle de Cristo a alguien, o pueden hacer ciertas cosas, o están involucrados en algún ministerio los domingos, y en los otros días haciendo otra cosa, viviendo una vida totalmente diferente. Y este es el gran problema, el mismo error que Sansón estaba cometiendo, simplemente porque quizás no está alcanzando a ver ciertas consecuencias a su vida, y puede ver que aún Dios todavía se mueve. Dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios no está anticuada, hermano. La palabra de Dios, por más que tenga siglos de antigüedad, no está anticuada. No ha pasado de moda, aún todavía sigue trayendo revelación para nuestras vidas, aún todavía sigue trayendo palabra de dirección a nuestras vidas, para evitar que caigamos en el error, por lo cual no cometamos el error de querer justificar las cosas que sabemos que podemos estar haciendo mal, simplemente por creer de que al cambiar esto y ver que Dios aún todavía puede hacer cosas, eso va a ser algo justificado para nosotros y no hay consecuencias. Es un error. Y aunque más adelante usted puede ver que aunque Sansón justificó su error, mire lo que sucedió en Jueces capítulo 14, versículo 19, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Y ya no solamente eso, sino más adelante en Jueces 15, 14 al 16, y así que vino hasta Lei, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos, y hallando una quijada de asno fresco aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Si estás pensando que es buena idea el justificar tus errores porque aún veas a Dios moverse, te equivocas, hermano, te equivocas, porque irás perdiendo tu sensibilidad en Dios, y es solo cuestión de tiempo que ya no sientas nada. Y aún
podemos ir más allá. Porque Sansón, si usted mira en el capítulo 16, usted puede ver el versículo 1, que Sansón se unió a una ramera. Y todos sabemos lo que dice la palabra de Dios al respecto de la fornicación, al respecto del adulterio, al respecto de la prostitución, en fin. Y en 1 Corintios 6:16 dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero aún así, a pesar de que él se unió a una ramera, tomó las puertas de la ciudad, las enormes puertas de la ciudad, y se las llevó en sus hombros hasta arriba de una colina. ¿Cómo la ve? Escuche esto, hermano. No podemos confundir la misericordia de Dios, su gracia, con su justicia. Porque puede ser que Dios aún salve vidas a través de alguien que persiste en su pecado. No te confundas diciendo todo está bien. Porque aún Dios en su misericordia puede salvar a gente a través de gente desobediente. A través de gente que está en desobediencia y que persiste en su desobediencia. No te confundas por eso. Porque si no cambias, si no dejamos el pecado, si no tratamos con el pecado, si no dejamos nuestra desobediencia, Él se apartará. Y esta es una realidad que no podemos olvidar. Sí, Sansón hizo una tras otra y una tras otra, aún Dios se movió sobre su vida, pero él se fue adentrando hasta que lo perdió. Y aquí es donde nos lleva este tercer punto del error que hace que nosotros podamos hacer de que Dios se aparte de nosotros, y es que siguiendo esta línea, siguiendo esta dirección, te vas a enamorar de las cosas del mundo. Porque usted puede ver a Sansón en un principio, solo me agrada esta mujer filistea. Ahora está enamorado de Dalila. Sansón se enamoró del enemigo, lo que significa que ahora vive para agradarle, disfruta de la presencia de Dalila, quiere estar con Dalila, se siente bien al lado de Dalila, comparte con Dalila tiempo, comparten ideas, pasan tiempo juntos, hay una estrecha relación entre ellos. Se encuentra cautivado por sus encantos, porque seguramente esta mujer era muy hermosa, está fascinado por los encantos de esta mujer, y aunque por un pequeño tiempo él estuvo jugando con ella de cuál era la razón de su fuerza, al final él cae en la trampa y le descubre su corazón. Dice en Jueces capítulo 16, versículo 17, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza llegó a navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. El problema, hermano, es que mientras nosotros persistamos en la desobediencia, y aunque quizás pueda darse el caso de que no veamos ciertas consecuencias o no nos demos cuenta de ello, porque Sansón no vio esto, tengamos una idea equivocada de creer que estamos haciendo las cosas bien
Y aún hacer, al igual que Sansón, el adentrarnos cada vez más y más en el pecado hasta llegar al punto de enamorarnos. Y cuando nos enamoramos, abrimos nuestro corazón. La palabra de Dios dice en cada uno de nosotros, cuando no conocíamos de Dios, Jesucristo estaba a la puerta de nuestro corazón llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, dice la palabra de Dios. Cuando nosotros nos enamoramos de cosas del mundo, de la vida del mundo, de lo que el mundo nos puede ofrecer, inmediatamente es cuestión de tiempo que abramos nuestro corazón a todo ello. Entonces, tome el control. Porque si usted mira las escrituras, los versículos en adelante, Dalila supo que verdaderamente le abrió el corazón. Lo que ella hizo fue llamar a los soldados para estar preparados para poder cogerlo. Y aún estaban también ya en su habitación y él ni siquiera se dio cuenta, porque esto es lo que sucede. El enemigo siempre está, dice las escrituras, como un león alrededor buscando a quien devorar. Pero en esa ocasión, cuando ya él le descubrió su corazón, es cuando ella le duerme para que le cortaran, le raparan la cabeza. Y las escrituras dicen, porque todos sabemos la historia, Dalila gritó, los filisteos sobre ti, Sansón, sal corriendo. Él creyó que todo seguía como siempre, pero en medio de ese adormecimiento que causó Dalila sobre su vida, ese sueño en el cual él entró, él despertó aún pensando, todo es igual, todo sigue igual, aquí nada pasa, y ni siquiera se dio cuenta que Dios se apartó de él. Dice en Jueces 16:20, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué doloroso, hermano, es saber que hay cristianos que aún no se han dado cuenta que Dios se ha apartado de ellos. Y siguen viviendo la vida como si no pasara nada, como si todo fuera normal, como si todo estuviera bien, porque están adormecidos, se han enamorado de las cosas del mundo, han sido atrapados por el pecado, han vuelto a esclavizarse al pecado y ahora están en ese adormecimiento, en ese sueño profundo y no sienten, no se dan cuenta que Dios ya se ha apartado de ellos. He visto a mucha gente así. Todavía muchos están encantados por Dalila. Yo me pregunto, hermano, ¿cuándo despertarán? Porque así como le conté en el principio, he escuchado a gente que sí se ha dado cuenta de ese problema. Pero ¿y de aquellos que aún todavía no se han dado cuenta? Yo escuché en una entrevista a Don Omar diciendo, él fue un pastor anteriormente, diciendo, Dios no se ha alejado de mí, pero él está viviendo la vida del mundo, está aún induciendo a jóvenes a poder vivir en el libertinaje, en la seducción, en la juerga. Pero él dice, Dios no se ha alejado de mí. ¿Cuántos todavía duermen y ni siquiera se han dado cuenta? Y es más, hermano, hay gente que quizás está fuera, pero que sí se ha dado cuenta de su error y sí se ha dado cuenta
de que Dios se apartó de ellos y sienten su ausencia. Pero hay gente dentro de la iglesia que ni siquiera se han dado cuenta porque no sienten su ausencia. ¿Qué pasa con usted, hermano? ¿Cómo se encuentra? Porque en esta noche tenemos que ver que si quizás estamos en esta situación, si quizás hay algún hermano que está en esta situación, o usted conoce a alguien que quizás está en esta situación, hay estas dos situaciones de aquellos que se han dado cuenta de esa ausencia de Dios y están añorando eso. Usted puede traer esa dirección a su vida, o quizás esta es su situación y usted puede decir: pastor, es verdad, he dejado que esas cosas empiecen a suceder en mi vida y estoy enamorado de ciertas cosas del mundo. Pastor, me he dado cuenta de cosas que están perdiéndose en mi vida, ya no siento a Dios. Hoy usted puede tener la respuesta, hermano, y aún, inclusive si quizás no te has dado cuenta de esta situación, pero empiezas a pensar, empiezas a sacar la conclusión de a la luz de la palabra, de ver: oye, yo estoy haciendo las cosas mal, no es posible de que no haya consecuencias, no es posible de que algo no suceda en mi vida. ¿Por qué no me estoy dando cuenta? Porque es muy probable que aún estás adormecido y estás durmiendo. Hay solución para tu vida, pero para esto necesitas arrepentimiento. Podemos hacer que Dios una vez más pueda volver a nuestras vidas si estamos en esta situación. Tú puedes hacer que Dios una vez más vuelva a tu vida, no solamente traiga el gozo a tu vida, esa paz en tu interior, sino ese poder de su Santo Espíritu sobre tu vida y aún esa presencia gloriosa que hace que podamos seguir adelante sabiendo de que no solo Él está a nuestro lado, sino que Él está en nosotros y Él está trabajando en nosotros y Él está produciendo en nosotros. Pero para esto necesitamos arrepentimiento. Tú tienes que reconocer tu error, tú tienes que dejar de pensar de que debes de justificar tus errores. No, hermano, y por más que estés yendo a la iglesia, el ir a la iglesia no justifica nuestros errores. Tenemos que caer en el arrepentimiento delante de Dios. Oh, y Dios jamás va a rechazar un corazón contrito y humillado, porque Él se va a acercar a ti. Una vez más Él vendrá, una vez más Él derramará de su Santo Espíritu sobre tu vida, una vez más su presencia gloriosa sobre tu vida. Pero necesitas arrepentimiento, necesitas volver en sí, necesitas volver una vez más a buscar de Dios. Oh, si tú lees las Escrituras, Sansón, en medio de esa situación que él estaba viviendo, una vez más buscó a Dios. Oh, y Dios se hizo real sobre su vida, y usted puede leer la historia. Aún él mató más filisteos en esa situación, cuando Dios le dio una vez más su fuerza que en toda su vida. Oh, por lo cual, hermano, las cosas que ahora pueden venir sobre tu vida pueden ser aún mejores, pueden ser aún más grandes de las cosas que Dios pudo haber hecho en ti o a través de ti, si tan solo te arrepientes en esta noche y puedes decir: Señor, yo confieso, Padre, yo estoy en esa situación. Oh, he estado haciendo cosas, saltándome las normas, saltándome las leyes, saltándome lo que dice tu palabra. He obedecido algunas cosas que he querido, otras las he desobedecido. He intentado cambiar a mi antojo algunas cosas de la palabra de Dios, pero entiendo que eso no es correcto. Entiendo que eso no me ha llevado a ser aún obediente a ti, sobre todo a poder agradarte. Oh, por eso estoy arrepentido, Señor. Oh, necesito que una vez más te hagas real en mi vida, y Dios lo va a hacer en esta noche. Por eso quiero decirte, si quizás nos estás escuchando este mensaje y no conoces de Dios, hoy tienes la oportunidad. Dice las Escrituras que Él está a la puerta de tu corazón llamando. Él está tocando la puerta de tu corazón. Abre tu corazón, y créeme que Dios cambiará tu vida por completo. Y ahí donde está, tú puedes simplemente hacer una simple oración. Si repitieras conmigo esto, no importa donde quiera tú que te encuentres, hazlo de corazón. Reconoce que tú eres pecador, reconoce de tu necesidad de Dios, y que vengas
que le digas, ven Señor, conviértete en mi Señor y Salvador. Dile de esa manera, Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados, me arrepiento, Señor, de todo lo que he hecho, lo siento, Señor, oh, yo necesito tu perdón y sobre todo, Padre, necesito que te conviertas en mi Señor y Salvador. Te abro la puerta de mi corazón, transfórmame, cámbiame, líbrame, oh Dios, y usa mi vida para lo que tú has determinado hacer. Oh, yo te entrego mi vida, me entrego por completo a ti. Si tú haces esta oración, si tú has hecho esta oración, créeme, Dios se va a hacer real en tu vida. Pero aún, hermano, si quizás tú has sentido esto y dices, pastor, si es verdad, oh, yo he podido sentir esa ausencia de Dios en mi vida. Ahí donde estás, levanta un altar, hermano, oh, y arrepiéntete de aquellas cosas que tú puedes identificar, que son aquellas que te han alejado de Dios. Oh, y pídele, Dios, una vez más, vuelve a mí, una vez más, vuélveme el gozo de tu salvación, una vez más, Espíritu recto me sustente, y Dios se va a hacer real. Pero aún también quiero hacer un llamado a aquellos que duermen. Despierta, hermano, porque no solo por estar yendo a la iglesia o formar parte de una familia cristiana o decir soy un cristiano y llevar una Biblia en el brazo, esto significa que tú estás agradando a Dios. No, hermano, solo tú sabes si a la luz de las Escrituras estás haciendo lo correcto o no. Y si tú ves que aún no haciendo lo que a Dios le agrada, viviendo desobediencia, estás viendo que aún las cosas prosperan y situaciones que tú quieres se dan y parece que consecuencias no vienen, oh hermano, necesitas también arrepentirte, porque a través de la palabra de Dios tú te puedes dar cuenta de que lo que estás haciendo no es correcto y tarde o temprano, hermano, las consecuencias pueden venir. Y sobre todo, hermano, necesitamos los hijos de Dios que Dios esté con nosotros. Hoy puedes una vez más decirle a Dios, Dios, necesito que tú vuelvas a mi vida. Hoy no te apartes más de mí, porque yo quiero ahora, a partir de ahora, hacer tu voluntad continuamente. Si tú haces esto, hermano, despertarás. Si tú haces esto, nuevamente la visión volverá a tu vida. Si tú haces esto, oh, saldrás de esa esclavitud una vez más que te tiene adormecido y que verás que puedes ver que las cosas del mundo no agradan a Dios y puedes rechazar ello si tan solo te arrepientes en esta noche. Necesitamos arrepentimiento. Necesitamos entender, hermano, que no podemos vivir una vida cristiana basándonos en hacer las cosas mal. No podemos creer que haciendo las cosas mal todo está bien. No está bien, hermano. Usted puede ver la vida de Sansón. Estoy plenamente convencido que Sansón no debía acabar así. Eso no era lo que Dios había pensado. ¿Cuántos hombres o cuántos filisteos podría haber matado? ¿Cuántos años más podría haber vivido Sansón? No lo sabemos. Pero él, por saltarse normas, hizo que Dios se apartara de él. Pero se arrepintió. Necesitamos arrepentimiento en esta noche. Vamos a adorarle. Sobre todo poder y ver, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación, maravillas que el mundo conoció, sobre toda
se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú, fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú, fue por mí, por amor. Gracias, Señor, porque aún, Padre, hay oportunidad, Dios, para aquellos que pueden arrepentirse. Dios, toca cada corazón, Dios. Deseo en esta noche, Padre, que tu palabra pueda obrar en cada vida, Señor, y veamos a gente no solamente, Dios, dejando, Dios, de vivir en desobediencia, sino aquellos que duermen, despertar y poder poner sus vidas en orden para ser usados por ti, Dios. Bendice a cada uno de tus hijos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por haber tomado tiempo para oír la palabra del Señor. Le animo, hermano, que pueda simplemente aplicar la palabra de Dios a su vida. Compártalo. Quizás alguno que usted pueda identificar, pueda mandárselo, pueda decir, escucha este mensaje. Y bueno, les esperamos una vez más el domingo a las 11 y a las 6:30 de la tarde. Que Dios le bendiga y que tenga una muy buena semana.